¿Qué hay que mejorar en educación? Pues tenía ganas de hacer este vídeo tranquilamente porque después de los resultados pasados en PISA hubo un gran revuelo en la sociedad española, especialmente en la catalana, que es donde yo vivo, por estos resultados, y está todo el mundo educativo muy revuelto y muy convulso. Las personas que nos hemos dedicado a la docencia somos conscientes de que esta bajada de los resultados simplemente pues era cuestión de tiempo. Por eso me gustaría dedicar este vídeo, estas palabras, desde mi perspectiva, desde mi mirada como docente investigador universitario, como profesional que he dedicado más de 20 años a la docencia, que he trabajado en educación infantil, en educación primaria, que tuve la posibilidad de aprender desde la dirección de un centro educativo de secundaria durante 5 años. Y por eso pues quisiera aportar de forma humilde y constructiva mis propuestas, mis reflexiones sobre qué pienso que hay que mejorar en la educación de nuestro país. También me ha aportado pues muchísima información el ser padre de 3 hijos. Mi hija mayor está ahora en segundo de bachillerato preparando la selectividad. Mi hijo mediano está en la ESO y mi hijo pequeño pues está en educación primaria. Hace 6-7 años que abandoné el sistema de educación pública para iniciar diferentes iniciativas profesionales que también están relacionadas con la psicología y la educación, pero desde el otro lado. Este es otro tema. Y mis reflexiones parten de todo lo que he podido investigar, pero también de mi experiencia, de mis vivencias, sobre toda mi trayectoria personal y profesional en el mundo de la educación. Y estas reflexiones se centran en toda nuestra sociedad, no solo en nuestro sistema educativo público, que parece ser donde siempre se centran las miradas cuando vienen mal dadas. Me voy a centrar pues, en ofrecer mi opinión sobre todo esto, partiendo de diferentes bloques: la sociedad, las familias, la docencia y el sistema educativo. Referente a la sociedad, mi primera reflexión la quiero centrar donde posiblemente menos estamos poniendo la mirada. ¿Cómo entendemos la educación como sociedad? La sociedad debe entender la educación como una inversión y no como un gasto. Y tengo la sensación de que eso, hoy por hoy, no es así. Debemos recordar que es toda la sociedad quien educa, toda la tribu, dicen. Y educan a nuestros hijos todo el entorno que les rodea, los medios de comunicación, el bienestar de sus familias, la conducta de la gente que se encuentra por la calle, las actividades de ocio y extraescolares y, evidentemente, lo que pasa cada día durante 5 horas en la escuela. Y aquí me planteo, si nuestra sociedad tiene claro qué es lo que necesitan nuestros hijos y nuestras hijas para convertirse, para desarrollarse, para transformarse plenamente. Tenemos que pensar que si pasan 5 horas en la escuela o 6 en el instituto y duermen 8, 9, 10 horas, ¿qué pasa con las 9 o 10 horas siguientes? También nuestra sociedad necesita dar importancia fundamental a la educación del país, dando valor, dando prestigio a la profesión docente, así como a todo el sistema educativo. No son los centros educativos los que deben dar respuesta a las necesidades de las empresas, del mundo laboral, sino que debemos entender que debe ser al revés. Hay que recordar que el sistema educativo es de por vida. Desde el nacimiento hasta la muerte aprendemos constantemente. En resumen, nuestra sociedad debería velar por y dar importancia a los 10 puntos que después explicaré en el apartado de familias. Hace falta una sociedad que entienda que hay que favorecer una estructura socioeconómica y cultural para permitir a las familias, a los centros educativos, desplegar esos 10 puntos que son importantísimos para el éxito educativo. Medios de comunicación, políticas educativas, empresas, instituciones, etcétera, conforman un tejido social con una responsabilidad mucho mayor que la que pueden tener los mismos centros educativos. Y sin su complicidad, sin el acompañamiento, lo demás se convierte en algo totalmente irrelevante o imposible de alcanzar. Por eso hay tanto fracaso. Las familias. Diversos estudios sitúan que el contexto familiar puede llegar a explicar hasta un 80% de los resultados educativos. Así que es muy importante la familia. Observando la gran importancia que tiene ese entorno familiar, pienso que deberíamos
poner la mirada de una manera más intensa. Y aquí el bienestar socioeconómico de las familias es muy importante, su contexto. Como familias no podemos delegar los resultados educativos de nuestros hijos únicamente en agentes externos. También es responsabilidad nuestra acompañarlos de la mejor manera en la mejora de sus resultados. Si ves que tu hijo está en tercero y no lee, algo tendrás que hacer, no podemos delegar toda la escuela. No todos los niños pueden ser una Matilda y necesitan una familia que les acompañe y les apoye en sus aprendizajes. Un ejemplo puede ser, como decía, el referente a la lectura. Si en el hogar no hay una conducta proactiva hacia la lectura, si no se ofrece un buen modelo, pues será prácticamente imposible que el niño pueda desarrollar una buena mecánica, una buena velocidad y una buena comprensión lectora. Tiene que tener ese modelo y ese acompañamiento familiar. Así, sabemos que las familias tienen la responsabilidad de desplegar los siguientes 10 puntos que ya os quería comentar anteriormente. Pasar tiempo con sus hijos, como mínimo 2 horas diarias. Aceptar de manera positiva e incondicional a sus hijos, gestionando adecuadamente el conocido efecto Pigmalión. Ejercer la comunicación no violenta. Trabajar para que en el ambiente familiar predomine el estilo educativo de cooperación en la resolución de conflictos. Que los progenitores tengan un estilo educativo que llamamos con autoridad o democrático, donde puedan ejercer el control, los límites y el apoyo, la libertad que el niño o la niña necesita en cada momento. Una adecuada gestión emocional. Ejercer el mejor modelo posible, que es el aprendizaje vicario. Conocer y dominar las etapas del desarrollo de sus hijos, tanto en el ámbito físico, cognitivo y psicosocial. Conocer la realidad del día a día de sus hijos y también dar a conocer la nuestra de adulto para que nuestros hijos e hijas conozcan también lo que nosotros vivimos cada día. Y finalmente, cuidarse como adultos que somos para poder estar lo mejor posible, para educar y para ejercer un buen modelo. Si las familias nos responsabilizamos de trabajar estos 10 puntos, ya tenemos muchísimo ganado, en mi opinión. Y no es poco trabajo. Si eres padre o madre y quieres evaluar cómo te encuentras con estos 10 puntos que he comentado, puedes contestar un cuestionario que es gratuito, que desarrollamos en www.educatool.cat y es de manera totalmente gratuita. Las familias no podemos huir de nuestra responsabilidad y sabemos que hoy por hoy es un punto determinante en los resultados educativos de nuestros hijos e hijas. Necesitamos que la sociedad tenga una clara actitud para cuidar a las familias, para lograr que nuestras familias consigan esa estructura sociocultural y económica que les permita desarrollar esos 10 puntos anteriores y que sea de manera tranquila y respetuosa. Necesitamos escuelas de familia, sí, pero también que las familias entiendan que su importancia en la mejora de sus resultados educativos es clave. Y vamos ahora a la docencia. En primer lugar, me centraré en aspectos que pueden parecer más banales o más superficiales, pero que no lo son en absoluto. Analicé y descubrí que los docentes han perdido un 40% del poder adquisitivo en los últimos 25 años. Es una barbaridad. El prestigio social de la docencia ha bajado de manera estrepitosa. Hemos pasado de posiciones con 6.000 candidatos para 100 plazas a encontrar centros educativos que no cubren las bajas porque no hay docentes. Durante los últimos años he recorrido muchos centros educativos y tengo que decir que tenemos unas profesionales impresionantes que tienen muchas ganas de trabajar y trabajan muy bien, que están haciendo un trabajo increíble con los pocos apoyos que hay y con la bajada de recursos gradual que han tenido con el aumento de la complejidad que ha habido en las aulas, y ese apoyo de las instituciones y de la sociedad hacia los docentes va a ser importantísimo. Aún así, también conozco muchísimas personas y excelentes profesionales que han abandonado la profesión docente durante los últimos 5 años por un aumento de la responsabilidad en tareas burocráticas, una pérdida, como decía, del poder adquisitivo, pero sobre todo por la frustración de no poder llegar a todo, de tener la sensación de ser un bombero, de tener como si haces las tareas como si estás apagando fuegos, más esa sensación de que ahora estoy apagando aquí o estoy apagando allá que de educar. Como todo, la propuesta de ir encaminada hacia una mejora salarial, aumento del 40% de la pérdida adquisitiva. El aumento salarial puede hacer volver a hacer atractiva esta profesión para determinados perfiles. Una mejora de la coordinación docente, más tiempo para la reflexión docente, que sea pausada, calmada, profesional.
una mejora de la democratización de los claustros, de trabajo en equipo, con un retorno de las competencias en las que se requieran aprobación del claustro, una disminución de la carga burocrática, que a menudo la burocracia se entiende como desconfianza, me lo tienes que justificar todo con papeles, aumento de profesionales de apoyo educativo directo y presente en las aulas, retorno de las licencias de estudio restribuidas, abandonar las disputas sobre todo entre tradición e innovación, las debemos aglutinar en un mismo sentido, una creación de un colegio profesional de docentes, maestros, que ofrezca apoyo al cuerpo docente y también pueda negociar y formar parte de comisiones con los departamentos de educación o con el ministerio. Por otro lado, también necesitamos una formación docente específica, tanto de infantil, primaria y secundaria, que también pueda centrarse en los 10 puntos que las familias deberían priorizar y que hemos comentado anteriormente. Aspectos relativos también al desarrollo, a la educación y al aprendizaje. Y finalmente el sistema educativo. Lo he querido dejar para el final porque el sistema educativo, tanto público como concertado, como privado, ya se ha hablado bastante de este punto, ya se ha hablado bastante de él, ya se ha puesto la mirada en él. Y tengo la sensación de que se está cargando la responsabilidad de los malos resultados al sistema educativo de manera exclusiva. Y considero que los anteriores son tanto o más importantes que las políticas públicas educativas y que son muy obviados en todos los debates iniciados últimamente. En este aspecto, pues seré bastante directivo y breve respecto a lo que pienso. Ratios de 15 a 17 alumnos por aula, con un componente muy fuerte de la tutoría en infantil y primaria y que en secundaria se vaya distribuyendo con otros profesionales, si fuera necesario hacer grupos clase. Creación de espacios de crecimiento personal donde se puedan desplegar objetivos personalizados para cada alumno independientemente de su edad cronológica. Hay experiencias que ya lo han hecho y funcionan muy bien. No hay color cuando el docente conoce a su alumnado de manera muy cercana y real para satisfacer sus necesidades y acompañar a sus familias. Potenciar los recursos necesarios para el despliegue de una educación inclusiva real. No puede ser que un niño con dislexia, con TDAH o con cualquier necesidad educativa dependa de los recursos económicos de su familia para la atención de sus necesidades a nivel externo. Un plan individualizado no puede destinarse exclusivamente a la adaptación del currículo a las necesidades del niño. También es clave que el niño o la niña disponga de las intervenciones requeridas dentro de la educación formal, ya sea de logopedia, ya sea de psicología, de educación especial, de fisioterapia, de enfermería, etcétera, etcétera. Mi experiencia ahora en el Centro Camina, donde estoy trabajando, es que la intervención que se hace con los niños en el ámbito privado debería asumirse en los centros educativos con los apoyos adecuados. Fundamentar la estructura del sistema en los 7 principios del aprendizaje. Este aspecto daría para escribir un libro entero o para hacer 10 vídeos. Fijar como eje fundamental la convivencia, la comunicación no violenta, la cooperación, la mediación como medio para la resolución positiva de conflictos. Sin una buena convivencia no se puede aprender. Evidentemente que para el logro de estas propuestas necesitamos aumentar el PIB destinado a educación del 3,8% actual al 6,4% recomendado por todos los organismos internacionales. Llegar al 2% militar no ha costado mucho. Estas son unas pequeñas aportaciones desde mi perspectiva profesional, personal, que espero que puedan ser útiles, que puedan ayudar y que cada punto aportado se puede fundamentar y desplegar de manera extensa si se requiere. Así que a disposición, a disponer. La materia, pues bien lo vale. Un beso y un abrazo.